A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Celebramos la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo, llamado antes Leví, que al ser invitado por Jesús para seguirle, dejó su oficio de publicano o recaudador de impuestos y, elegido entre los apóstoles, escribió un evangelio en que se proclama principalmente que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham, con lo que de este modo se da plenitud al Antiguo Testamento. Y ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Juan Pablo Hincapié Cruz al cumplir un mes de fallecido, intención de su mamá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en tu infinita misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo y su intercesión, podamos seguirte siempre y permanecer unidos a ti con fidelidad, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables,
Sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy en la iglesia estamos celebrando esta fiesta que nos invita a reflexionar profundamente sobre la presencia de Dios en la vida. Hoy la conversión de San Mateo es una de esas grandes, digámoslo así, de esos grandes obsequios que nos regala Dios a toda la humanidad, para que se vea la acción, la gracia de Dios en las personas. Otra de las grandes conversiones que tenemos en la Biblia, por ejemplo, San Pablo, otro que tuvo un regalo impresionante, y más que un regalo para él, es un regalo para toda la humanidad. Por eso cuando celebramos a los apóstoles, cualquiera de ellos, estamos siendo beneficiados con aquel, digámoslo así, obsequio, regalo, gracia de Dios, porque a través de una vida que no estaba con Dios, Dios le concede un acercamiento tan grande al Señor, que esa vida, cuando se nos regala en testimonio, nos edifica, nos lleva hasta lo más alto,
Y hoy tenemos precisamente entonces la conversión profunda de San Mateo, que de publicano llegó a ser apóstol y evangelista. Y entonces, para ponernos un poquito en contexto, publicano, es un oficio que tenían unos judíos que hacían una licitación, se dice hoy en día, con los romanos. Los romanos tenían bien dividido su imperio en unas provincias, y a ciertas provincias le ponían una cuota como impuesto, y algunos que querían pagar esa cuota pues la pagaban por adelantado, y el imperio romano les daba una cuadrilla de soldados para ir a cobrarse ese impuesto con la gente. Ese es lo que se llama el oficio de publicano, que era un oficio detestable por todos, porque pues esta gente, para recobrar el dinero que ya habían pagado, pues acudían a toda clase de abusos, especialmente con las personas más pobres, y en muchas ocasiones con las mujeres. Las mujeres, cuando no podían representarse, o las viudas, pues estos le caían también, como hacían los fariseos y los escribas. Ellos lo hacían por la parte legal, montándole juicios falsos. Estos lo hacían por la parte de los impuestos, oprimiendo a las personas pobres y débiles, entre ellas las mujeres, etcétera, etcétera. Era un oficio que de verdad era un abuso continuo, tremendo. Parte de eso está escrito en la parábola que es de Mateo precisamente, donde un rey, eso lo vimos la semana anterior, un rey perdona a uno que le debía 10,000 talentos, pero este encuentra a un compañero que le debe 100 denarios, 100 días de trabajo, y lo coja del cuello y lo oprime hasta quitarle la respiración, dice allá, obligándole a pagarle todo lo que le debe. Eso es parte de la experiencia de Mateo cuando era cobrador de impuestos, un oficio terrible y el más odiado entre los judíos, porque ¿cómo así que un hermano judío cobra los impuestos de manera tan abusiva? Para los romanos eran tremendamente abusivos. Allá en San Lucas está la historia de un publicano llamado Zaqueo, que cuando se encontró con Cristo y éste fue a su casa a comer, Zaqueo empieza una profunda conversión y dice: si le he robado a alguno alguna cosa, así como medio sarcástica la cosa, dice, le devolveré 4 veces más, porque es que a veces robaban eso y hasta más la cuota que le correspondía a cada persona. Era un abuso impresionante. Pues ese era Leví. Leví era un publicano, dice aquí de manera, por decirlo, sorpresiva, para hacer quedar bien a Jesucristo, por decirlo así. Mateo excluye todo ese proceso de conversión, simplemente él mismo pone, porque él lo escribe: vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo. En otra dice Leví, pero es el mismo. Y Jesús le dijo: sígueme, y él lo dejó todo y lo siguió. Esa es la experiencia personal de Mateo. Debió pasar muchísimo más, pero para ahorrarnos cuento, Mateo nos dice, y lo siguió. O sea, él mismo se está poniendo ahí para excluir todas aquellas cosas que deben pasar en una persona cuando se encuentra con Jesucristo y decide dar ese enorme paso. Es un paso que cambia la vida, y al cambiar la vida personal también cambia la historia del mundo, porque San Mateo, al escribirnos el Evangelio, en todas las partes del Evangelio hay pequeños rastros de él, pequeños rastros, como el que les decía ahora de ese hombre que agarra del cuello a otros. Pequeños rastros de cómo era su vida y qué es lo que ha pasado. Mateo es un judío que recobra toda su vida después de que se encuentra con Cristo, recobra toda su vida de judío.
Si usted quiere mirar el Evangelio de San Mateo, y lo invito a que lo haga, mire nomás el capítulo 1. Está toda la historia de los judíos con todos esos nombres extraños para nosotros, pero que son parte importante de la historia del pueblo de Israel, para decir que Jesucristo también está metido en esa historia. Entonces, Mateo es un fiel representante del pueblo judío que reconoce a Jesucristo. Y cualquier judío que reconozca a Jesucristo le puede pasar lo mismo que le pasó a él, y esa misma historia nos puede servir para todos los demás, para los que somos de los otros pueblos, o los gentiles, o los que no somos judíos, y las enseñanzas tan profundas que logra recobrar Mateo, como un judío que desde niño ha sido educado en la ley de Moisés, en los profetas. Todo eso lo recuerda, cogiendo todas las enseñanzas de Cristo y componiendo uno de los libros más hermosos que tenemos en la Biblia, este Evangelio precisamente, que lo estamos viendo durante este año los domingos. Es un tesoro maravilloso, como él mismo dice en una de sus partes, un buen maestro. Es como el padre de familia que saca de los tesoros del hogar lo antiguo y lo nuevo, y lo pone al servicio de la familia. Pues eso es lo que hace a lo largo de la historia. Ya llevamos 2000 años de cristianismo, pero es que con Mateo tenemos además otros 2000 años de judaísmo en un solo paquete. El Evangelio de San Mateo es una historia que nos incluye a nosotros dentro de la historia de salvación del pueblo de Israel, el pueblo elegido. Y aquí están consignados aproximadamente 4000 años de experiencia de Dios empaquetados aquí en este Evangelio, porque Mateo, al conocer a Cristo, al Mesías esperado, como lo decían los profetas y la ley de Moisés, nos ha recuperado para todos nosotros una carga tan grande de palabra de Dios, de historia de salvación, metida toda en un evangelio. Y esa es la gran riqueza que entonces hoy nos regala la iglesia al celebrar a este gran hombre. Un hombre que como buen judío, pero como publicano, que ya no era tan buen judío, se encuentra con Cristo, y toda su historia se convierte en salvación para él y en riqueza y salvación para toda la humanidad. Si decidimos acoger esa experiencia, los apóstoles precisamente y los evangelistas, los que escriben aquí, porque para escribir el evangelio tiene que ser o apóstol o muy cercanito ahí. Por ejemplo, Marcos y Lucas no eran apóstoles, pero eran amigos de los apóstoles, los conocieron y saben perfectamente cuál es el sentido de las palabras y del Evangelio de Cristo, y ahí está escrito de manera perfecta. Por eso están ahí en los libros autorizados por la iglesia. Mateo, entonces, además de elegido por Cristo, es un hombre que nos deja unas enseñanzas increíblemente grandes. Por ejemplo, nos pone aquí una experiencia que le tocó a él vivir muchas veces: ver a Jesucristo cómo se hace amigo de pecadores, los odiados por los judíos, los publicanos en este caso. Como él hizo parte de ese grupo, le toca recibir todavía los insultos de los fariseos especialmente. Y aquí hay un insulto, por decirlo así: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Un maestro, un rabino judío, no podía contaminarse con ninguna clase de impurezas, y por eso tenía que alejarse de todos aquellos grupos considerados pecadores por el pueblo, entre ellos los publicanos, las prostitutas y otros. Y entonces, ¿cómo es que tu maestro come con publicanos? Eso es un insulto, porque al comer con publicanos y pecadores se convierte en uno de ellos, porque el signo de la pertenencia es la comida. Comer con alguien es decir, me vuelvo uno de ellos. Tu maestro es un publicano, es un pecador. Pues aquí nos regala la respuesta de Jesús: es que no tienen necesidad de médico los sanos,
sino los enfermos. Los que dicen que están sanos, es lo que quiere decir, que no necesitan de ninguna gracia de Dios, porque los judíos fueron criados religiosamente para no deberle nada a Dios, sino trabajar intensamente para que todas las obras que realizaran, obra significa todos los ritos, todas las cosas que tienen que hacer para mantenerse puros todo el tiempo, no contaminarse con ninguna impureza, ni con ningún extranjero, ni con ninguna cosa, y por eso se lavaban las manos muy meticulosamente, no para quitarse el coronavirus, sino para quitarse la impureza, lo mismo los pies, la cabeza, se cambiaban la ropa permanentemente, estaban haciendo unas abluciones o lavados en unas piscinitas que tenían incluso en las casas para mantenerse limpios y alejarse de toda impureza. Se supone que eso también debía hacer Jesús, pero resulta que aquí, ante ese insulto que le están haciendo, tu maestro es un pecador y es un publicano y quién sabe qué más, entonces la respuesta está aquí, es que el médico no es para los sanos. Y resulta que cualquiera que se considere sano aquí en este mundo respecto a Dios, pues ya perdió, porque todos estamos enfermos por tres cositas: el pecado, el mal, la muerte. Por cualquiera de esos estamos atacados y permanentemente sucumbimos por alguno de ellos. Entonces necesitamos un médico permanentemente. El médico en este caso es Jesús, que viene a darnos la salud. Una de las palabritas bien acuñadas que tenemos en nuestro lenguaje religioso se llama salud, que en latín es salve y de ahí viene salvación, que es lo mismo. Salud o salvación vienen del mismo médico, que es Jesucristo. El que diga que no necesita médico, pues ya está grave. Todos necesitamos un médico. Y recordemos que Jesús les dice unas palabras a ellos: los publicanos y las prostitutas van delante del reino de Dios y ustedes no. Van delante de ustedes en la búsqueda del reino de Dios. Jesús también les cascó duro. Si ellos lo ofendieron, Jesús también se lo llevó por delante. Las prostitutas y los publicanos van delante en el reino de Dios antes que ustedes. ¿Por qué? Porque nadie puede decir que no necesita del médico. Es lo que nos quiere hoy decir Mateo, que nadie diga que no necesita de ese médico, como sí lo decían los judíos, especialmente los fariseos, que se creían los más puros y los más limpios de esa época. Queridos hermanos, San Mateo, como buen judío, como publicano o expublicano, reconoce que en Jesucristo ha encontrado la respuesta total a toda su vida, a toda su historia como judío, a toda su experiencia como pecador y como publicano, y ahora encuentra que en Jesucristo está la salud. Esa salud que me hacía falta, y eso reconforta y recompone todo su ser, y por eso lo escribe. Y hay que tener la fuerza del Espíritu para entender y entresacar todas esas maravillosas respuestas que le iluminaron la vida y que están ahí en el Evangelio. Si uno leyera con esa misma pasión con que fue escrito el Evangelio y sacar todas esas palabras, creo que todos pasaríamos por esa misma experiencia del que la escribió, en este caso Mateo. Mateo es un hombre que nos regala una hermosísima historia y que nos hace mucho bien. Un hombre que se reconcilia con su pueblo judío, un hombre que se reconcilia con la vida, un hombre que se reconcilia con la historia, y esa experiencia nos queda como hermoso regalo hasta el fin de los tiempos, porque todo lo de Dios que ha hecho Dios con él, ahí está escrito. Ese evangelio nos sirve también de bálsamo maravilloso, como medicina que nos puede ayudar para que el médico llamado Jesús nos regale esa salud o esa salvación, como se la regaló a Mateo y a todos aquellos que lo han seguido a lo largo de la historia. Por eso, queridos hermanos, se nos invita a que sigamos
el ejemplo de este gran evangelista. Porque este evangelista, lo mismo que San Pablo, como nos dice hoy en la primera carta, en la primera lectura, en la carta a los Efesios, todo lo que uno recibe de parte de Dios no es solamente para uno, es que en la medida del don de Cristo no es solamente para el bien de la persona, sino para construir toda la iglesia, que eso también hay que ponerlo de presente, queridos hermanos. Por eso, uno que recibe tanto, como San Pablo, como San Mateo, dice aquí, hay que construir un solo cuerpo, con un solo espíritu, con una sola esperanza, con la vocación a la que el Señor nos ha llamado, a una sola fe, a un solo bautismo, un solo Señor, y a todos los que les ha dado esta gracia, a uno los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para construir el cuerpo de Cristo y para que todos conozcamos qué es lo que significa precisamente Cristo, qué vale esa riqueza, porque Él es el hombre perfecto. Y todos debemos llegar a esa misma medida de Cristo, al hombre perfecto. Y por eso a algunos se les regalan todos esos dones para que podamos entre todos formar ese Cristo, ese hombre perfecto, en la medida de su plenitud, o sea, divinamente. Queridos hermanos, todo esto y mucho más pudiésemos decir, pero quedémonos por ahora con esto que nos hace mucho bien. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En la festividad del apóstol San Mateo presentamos a Dios nuestro Padre nuestras súplicas y digamos juntos: te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Para que el Evangelio sea la norma de vida de todos los miembros de la Iglesia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que reinen en el mundo la paz, la concordia y el mutuo respeto y amor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que pasan hambre o cualquier otro tipo de privación sean aliviados con la ayuda generosa de todos los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros vivamos un estilo de vida conforme a la bienaventuranza evangélica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas que te presentamos apoyados en la intercesión del apóstol y evangelista San Mateo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu. Este sea nuestro en tu presencia, Señor Dios. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos humildemente que mires con amor a tu Iglesia,
cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicario de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, y oramos especialmente por Juan Pablo Hincapié Cruz, al cumplir un mes de fallecido. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Hemos participado, Señor, de la alegría saludable que experimentó tu apóstol San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concédenos seguir alimentándonos siempre con el cuerpo y la sangre de Cristo, que no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para esta bendición solemne. El Dios que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de tu apóstol San Mateo, os llene de sus bendiciones. Amén. El que os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo. Amén. Para que así obtengáis la heredad del reino eterno,
por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.